Bueno, buen día, bienvenidos a la clase 9. La idea de hoy es que, bueno, siempre pensando en estos tres problemas del aprendizaje profundo, que son la, la elección de arquitectura, la optimización y la generalización, hoy vamos a ver una especie de popurrí de cosas que tienen que ver con algunas heurísticas para entrenar las redes neuronales y que tocan un poco las tres patas, ¿no? La parte de arquitectura, la parte de optimización, porque vamos a tratar de encontrar formas de facilitarla, y algo también de generalización, porque algunos de estos métodos también influyen en la regularización. Entonces la idea es que vamos a empezar a rever un poco las funciones de activación, cómo se comportan, y en qué tipo de datos funcionan mejor, y entonces cómo podemos procesar esos datos para, para lograr algunas ventajas. También el problema de cómo inicializar los parámetros de la red para empezar la búsqueda. Vamos a ver el método de batch normalization, que tiene que ver un poco con preparar los datos en las capas intermedias de la red. Y después vamos a ver algunas heurísticas de cómo fijar los hiperparámetros de la red, eh, y cómo explorar ese espacio de hiperparámetros que tenemos que elegir medio mano. Y para terminar vamos a ver eh, algunas cosas que se pueden hacer también, o que conviene hacer para ir monitoreando el proceso de aprendizaje y tratar de entender si estamos haciendo las cosas bien o no tanto. Bien, como siempre empezamos con un repasito de lo que veníamos viendo. La idea siempre del aprendizaje automático es encontrar una función que a partir de una entrada me dé una salida deseada, ¿no? Y lo que vamos a hacer en aprendizaje automático y en particular en aprendizaje profundo es modelar esa función mediante una función paramétrica que depende de la entrada y de ciertos parámetros W. Para cada valor de ese conjunto de parámetros voy a tener una función distinta. Y mi idea es encontrar el conjunto de parámetros que me da una función lo más similar a la función ideal, que para cada entrada me da la salida correcta. Bien, entonces, típicamente, la forma que tenemos de ver qué tan bueno es un conjunto de valores W es calcular una función de costo, en la que por un lado me dice la discrepancia entre las predicciones de esa función y la salida real, y luego le agregamos un término de regularización que tiene que ver con tratar de que también funcione bien, que esos parámetros funcionen bien para datos que no están en el conjunto de entrenamiento. Entonces vimos que la forma más eficiente de encontrar ese W es mediante descenso por gradiente, ¿no? Obviamente, típicamente en una red neuronal son millones de parámetros. Obviamente una búsqueda en una grilla es impracticable, una búsqueda al azar eh, sería muy poco probable que dé algo bueno. Y entonces, bueno, el método más usado es el descenso por gradiente, que básicamente eh, inicializamos los valores de W en algún valor arbitrario y nos vamos moviendo en la dirección opuesta al gradiente, o sea, en la dirección en la que esa función de costo se va achicando. Bien, lo que vimos también es que cuando mi conjunto de datos en el que computo la función de costo es muy grande, o sea, este n es muy grande, lo que hacemos es tomar un subconjunto al azar más chiquito de datos, ¿sí? De ahí viene el nombre descenso por gradiente estocástico. La parte estocástica viene por el hecho de que elijo al azar ese conjunto más pequeño, y calculamos el gradiente de la función de costo solo sumando en ese conjunto más pequeño, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre la función de costo en un subconjunto aleatorio y la función de costo total es lo que se considera como un ruido en el gradiente, o es la parte estocástica del gradiente, ¿sí? Lo que sabemos es que si la función de costo se compone de la suma de los costos para cada muestra, y las muestras están independientemente distribuidas, entonces la esperanza de ese gradiente ruidoso, digamos, va a ser el verdadero gradiente.
Entonces lo que vieron con Pablo la clase pasada son variantes del algoritmo de descenso por gradiente estocástico. Sí, bueno, me faltó decir que esto se hace durante ciertas iteraciones, ¿no? En cada iteración yo estoy parado en un W, calculo el gradiente o el gradiente ruidoso y me muevo en esa dirección. Entonces lo que vieron con Pablo en la clase pasada, algunos problemas que vienen del hecho de tener un gradiente ruidoso, o incluso también de tener funciones de costo que están mal condicionadas. Típicamente uno de los problemas, por ejemplo, que se ve en esta figura, es cuando la función de costo tiene una curvatura mucho mayor en una dirección que en otras. Entonces el gradiente, o sea, ya sea el ruidoso o incluso el verdadero, me va a llevar demasiado, digamos, para un costado y luego va a volver a rebotar hacia el otro y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces una representación de la función de costo aproximándola por una función cuadrática. ¿Sí? ¿Una pregunta o no? Está. Bien, este tipo de diagramas lo que se hace es aproximar la función de costo por una función cuadrática para estudiar sus propiedades locales. Eso se hace básicamente mirando las propiedades de la matriz hessiana. Entonces veían que si tenía un valor propio muy alto, eso indicaba una curvatura muy alta en una dirección, y bueno, podía tener este problema de zigzagueo. Entonces vieron algunas variantes de descenso por gradiente estocástico que intentan lidiar con ese problema. La más clásica es la de momento o inercia, que lo que hace es, bueno, es lo que se ve en esta curva roja, lo que se hace es ir acumulando un promedio móvil de esos gradientes, de manera de eliminar lo más posible esas oscilaciones a los costados, porque en ese promedio se van a cancelar, digamos, las componentes opuestas, y me va a ir quedando cada vez más la componente que siempre apunta hacia el mínimo, como se ve en este caso. Después hay una variante de eso que se llama la variante de Nesterov, que lo que hace en realidad es simplemente primero calcula hacia dónde me va a llevar esa inercia y luego calcula el gradiente en esa posición. Después vieron algunos algoritmos que se llaman de paso de aprendizaje adaptativo, que lo que buscan es adaptar digamos, la fuerza del movimiento en cada dimensión del espacio, ¿sí? Del espacio de parámetros. Ahí la idea es que, por ejemplo, en este caso, hay una dirección en la que la magnitud del movimiento siempre es muy alta y otra en la que es más pequeña. Entonces vamos a tratar de normalizar para que los movimientos en cada dirección sean más o menos parecidos. Entonces, típicamente, lo que hacen estos tres métodos es dividir elemento a elemento ese gradiente por un promedio del segundo momento o de la varianza de esos vectores. José, ahí me surge una duda. Sí. Es casi garantizado que vas a tener esos casos, ¿no? Con una red neuronal, porque tenés, yo qué sé, cientos de parámetros para una red neuronal relativamente chica. Entonces, en algunos de esos parámetros, casi seguro que va a estar mal condicionado, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, esta es toda un área de investigación activa, en la que hay mucha investigación, y todavía no se entiende muy bien exactamente ni cómo es la función de costo exacta de una red neuronal, ni tampoco cómo influyen estos algoritmos, ¿no? Entonces, típicamente vemos estas representaciones donde tenemos una matriz hessiana positiva, no es normalmente el caso. Como vos decís, como hay tantos parámetros, es de esperar que la matriz hessiana tenga direcciones positivas y direcciones negativas, o sea, que haya direcciones en que la función decrece, direcciones en las que la función crece, o sea, en general son mucho más feas que una función parabólica como esta que está acá. Entonces, sí, esto es todo un área de investigación, y en definitiva lo que siempre va ganando es lo que empíricamente funciona mejor. Típicamente, por ejemplo,
o sea, hoy en día la gran mayoría de los papers en aprendizaje profundo utilizan el método de Adam. Pero bueno, entre la estocasticidad de la función y la no convexidad, hay muy pocas cosas que se pueden decir con seguridad y garantía de qué es lo que va a pasar. No sé si con esa respuesta te dejó muy contento, pero bueno. Sí. Gracias, José. De nada. Entonces, acá es el pseudocódigo del algoritmo de Adam, la que como decíamos, el algoritmo de Adam tiene las dos componentes que hablábamos, ¿no? Tiene por un lado una componente de momento, que va guardando la inercia de los pasos, y una componente de normalización para tratar de equiparar un poco el movimiento en cada dirección. Entonces, bueno, inicializamos los parámetros θ, y vamos a tener dos variables auxiliares para guardar el momento de primer orden, no es el promedio, y el momento del segundo orden, que es el promedio del cuadrado, ¿no? Entonces calculamos el gradiente para un mini batch, ¿sí? Y después actualizamos el promedio del primer momento, que es un promedio móvil. O sea, tiene una componente que es el promedio que tenía hasta ahí, y otra componente que es el nuevo gradiente. Lo mismo para el momento de segundo orden. Acá fíjense que es una media móvil del cuadrado elemento a elemento del gradiente. Después había dos términos de corrección de bias que tienen que ver con que al principio esos promedios son 0. Entonces si me baso mucho en ese 0, voy a estar sesgando los primeros updates hacia 0. Eso se corrige con estos términos de bias. Bueno, y al final, el update real, o sea, lo que me desplazo en los parámetros, tiene que ver con ese nuevo estimado que incluye la inercia y el nuevo gradiente, dividido por la raíz del segundo momento, que me hace esa normalización elemento a elemento. Bueno, como siempre recordamos que esos gradientes se calculan con el algoritmo de backpropagation. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por acá termina el repaso, si quieren hacer alguna pregunta de esta parte. Entonces sigo adelante. Vamos a volver a concentrarnos en las neuronas artificiales. ¿Se acuerdan que una neurona artificial es una función muy simple que está calculando una función afín de la entrada, ¿sí? Producto interno con un vector de pesos W más un sesgo, y a esa función que llamamos de preactivación le aplicamos una función de activación no lineal, ahí es donde viene la no linealidad. Típicamente esas funciones de activación tienen una zona inhibida o desactivada y una zona activada. O sea, en el caso más sencillo acá es una especie de escalón. Y el vector W va a estar marcando dónde está esa transición entre la zona inhibida y la zona activada. Entonces, en cuanto a funciones de activación que podemos usar, vimos un poco de esto en la clase 4. Hay muchas variantes. Vamos a empezar analizando la función sigmoide, que históricamente es de las que más se usaba en redes neuronales por tener claramente una zona de inhibición y una zona de activación, y además de ser diferenciable en todos lados. Ahora, ¿cuál es el problema con la sigmoide? ¿Qué pasa con el gradiente en las zonas saturadas? O sea, en las zonas, por ejemplo, mayores que 4 o mucho mayores que 4 o mucho menores que menos 4. ¿Qué les parece que va a pasar? Es bajo, es muy bajo, entonces le cuesta más converger en esas zonas. Claro. ¿Se acuerdan que la derivada del sigmoide, esto creo que lo hicieron en el práctico, es el sigmoide por 1 menos el sigmoide, o sea, esto por esto, y lo que va a quedar es una lumita ahí, y la derivada va a ser 0 en todas las zonas saturadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calculo el gradiente hacia atrás, ¿no? Siempre es, ¿se acuerdan? La derivada de la función de costo con respecto a mi salida, por la derivada local de mi salida con respecto a mi entrada.
Bueno, esta derivada local para el sigmoide es esta, ¿sí? Y lo que va a pasar es que si estoy parado en la zona de saturación, el gradiente este al final me va a quedar muy pequeño, ¿sí? O casi cero, entonces el gradiente que le voy a pasar hacia el nodo que viene atrás va a ser casi nulo, entonces no va a tener señal lo que viene atrás para actualizarse. Entonces todo lo que venga en esta rama hacia atrás no va a poder actualizar sus parámetros. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos con las zonas de saturación del sigmoide que anulan el gradiente, entonces no permiten que lo que viene atrás pueda aprender. Hay un segundo problema que tienen el sigmoide y otras funciones que son siempre positivas, y que, digamos, que es, bueno, precisamente el hecho de que la salida sea siempre positiva. Y tiene que ver con el signo que adquiere la derivada con respecto a los pesos, ¿no? Yo siempre quiero calcular la derivada de la función de costo con respecto a los pesos de mi nodo en el grafo computacional, ¿sí? Entonces consideramos la función de preactivación de una red neuronal, ¿sí? Que es esta transformación afín, W traspuesta X más B, y quiero calcular cómo varía la función de costo cuando yo varío mis pesos W, que es lo que voy a usar para hacer el descenso por gradiente. Entonces, como siempre, descomponemos esa derivada entre la derivada que viene de adelante, o sea, la derivada de la función de costo con respecto a mi salida, por la derivada de mi salida con respecto a los pesos. Aquí en este caso es simplemente la derivada de esto con respecto a W es X sub I. Entonces, para un peso en particular, la derivada de la función de costo va a ser igual a la derivada que viene hacia adelante por X sub I. Entonces, si todos los X sub I tienen el mismo signo, o sea, son siempre positivos, esto es suponiendo que es una neurona que está mirando la capa anterior que tenía salida sigmoide. Entonces, todas sus entradas son positivas. Entonces, si todas las entradas son positivas, entonces todos los pesos de este nodo se van a actualizar con el signo de esta derivada, ¿sí? Esta derivada, em, esta derivada es un escalar, ¿no? Porque esta función a la salida produce un escalar. Entonces esto es un escalar. Entonces todos los pesos W sub I se van a mover en la dirección según el signo de esta cantidad, porque esto siempre es positivo para todos los I. Entonces se produce una especie de efecto zigzag, ¿no? Imagínense que acá estoy representando en un plano el espacio de los parámetros, arranco desde acá de 0, y supongamos que quiero llegar a un W óptimo hipotético que está por acá. Como cuando yo me muevo, todos los WI tienen el mismo signo, o sea, solo me puedo mover en el sentido en que todos los WI son positivos o todos los WI son negativos. Entonces, para llegar a este óptimo, tengo que ir haciendo este zigzag, primero moviéndome todo en dirección negativa, luego todo en dirección positiva, etcétera, hasta llegar. Y esto en alta dimensión va a ser mucho más lento todavía. Entonces, una conclusión de esto es que nos conviene tener datos, ¿sí? O neuronas cuya salida en general tengan media nula, o sea que tengan básicamente mitad de las salidas positivas y mitad de las salidas negativas. Entonces, por eso, como alternativa al sigmoide, se planteaba antes el uso de la tangente hiperbólica. Ahora la salida, en vez de estar entre 0 y 1, está entre -1 y 1, entonces voy a tener valores negativos y positivos. ¿Sí? O sea, es similar al sigmoide, solo que se escala para que la salida esté entre -1 y 1. ¿Y por qué no simplemente restarle 0,5 y multiplicarlo por 2? Eh, a ver, Porque ahí la tangente hiperbólica, por ejemplo, le veo que tiene el tema de la derivada, de la saturación de la derivada es peor. eh, es verdad que puede llegar a saturar más rápido. A ver, no, ahora me pregunto si no da lo mismo, o sea, hacer -0,5 de esto, habría que hacer la cuenta.
Pero sí, puede ser. O sea, cualquier función diferenciable que tenga esta especie de escalón entre una zona activada y una zona desactivada va a ser equivalente. Tal vez por Gracias. elegancia se elige usar la tangente hiperbólica. Bueno, después veíamos que se introduce en el paper de AlexNet de 2012 la idea de usar la función de activación ReLU, que es una rampa, se hace el máximo entre x y 0. Y ahora tengo que, para las x positivas, no tengo saturación y tengo un comportamiento que es el de la función de identidad, o sea, eh, lo más parecido a una función lineal, o sea que voy a tener mucha señal en el gradiente. Pero tenemos el problema de que la salida es no negativa y de que tiene una zona, que está directamente saturada a partir de 0. Sin embargo, tiene la ventaja de que, bueno, por un lado tiene la mitad de su comportamiento es parecido al lineal, y además es extremadamente eficiente de calcular. ¿Sí? Si lo comparan con el sigmoide, que hay que calcular una exponencial, acá simplemente el máximo entre 0 y el valor. Por lo tanto, creo que puedo decir que la ReLU es la función de activación más utilizada en la práctica. Bien, y como decía, entonces tenemos el problema de neuronas muertas o neuronas. Si la salida de mi neurona está en la zona negativa, no voy a aprender nada con esa neurona, ¿no? Porque el gradiente es directamente 0. Para evitar arrancar en esa zona muerta, lo que se hace generalmente es inicializar los sesgos, los bias de las neuronas con un pequeño valor positivo. Eso me garantiza que por lo menos al empezar voy a estar en la zona donde tengo señal de gradiente. Y para evitar, otra forma de evitar ese problema es utilizar lo que se llama la ReLU con pérdidas, o Leaky ReLU, que lo único que agrega es que para la zona negativa de X pongo una pequeña pendiente, casi 0, o sea, típicamente 0,05, creo que en PyTorch esto es 0,01 por defecto. Y bueno, entonces ahora tengo algo de señal en la zona negativa. Hay una versión donde puedo aprender este valor, o sea, la pendiente en la zona negativa, que se llama la Parametric Rectifier Linear Unit, o PRELU, donde ahora esa pendiente negativa es un parámetro que se puede aprender mediante backpropagation. O sea, lo agrego al conjunto de parámetros que llamamos W, que quiero ajustar para encontrar la mejor función. O sea, fíjense que acá hay esta sutileza en la nomenclatura, que es algo que yo elijo a mano, en general se considera un hiperparámetro, que algo que el algoritmo de optimización puede aprender se considera un parámetro. O sea que en este caso sería un hiperparámetro que pusimos en 0,05 y aquí sería un hiperparámetro alfa que el algoritmo va a aprender. José, Sí. capaz que te mato en la pregunta, pero me pregunto cuántos de estos cambios se dan, y las explicaciones más que nada, cuánto es, primero probaron con una cosa, vieron que funcionaba mejor, y después vino alguien a intentar ver por qué ReLU funciona mejor que TANH, por ejemplo, y cuánto fue, bueno, qué funciona mal de esto, cómo lo puedo corregir, elijo esta otra función. Sí, hay mucho de ensayo y error, ¿no? Obviamente acá lo empírico va mucho más adelante que lo teórico, y creo que hasta hoy en día ni siquiera, o sea, es un tema de activación activo, entender por qué una función de activación funcionaría mejor que otra. Y sí, sobre todo en esta época, por ejemplo, esta parametric ReLU fue propuesta en un paper de Kai-Ming He en el 2015, ¿no? O sea, es cerca del 2012 donde se produjo esta revolución. Y ahí era como una especie de fiebre del oro, ¿no? Vos de repente venías y probabas algo y hacías saltar la performance, y en realidad es cambiar un parámetro, un valor, y después entender por qué efectivamente eso mejora la performance es algo que viene más adelante, si es que todavía no, ya llegó. Y sí, o sea, es como decís, hay mucho ensayo de error. Digo, en general estos papers
igual tienen su cuota de reflexión, ¿no? No es que decimos, bueno, probamos todo y nos quedamos con esto. Digo, siempre tenés alguna justificación intuitiva, por ejemplo, para la ReLU, que tenés un comportamiento casi lineal. O sea, si mirás la función no lineal casi más simple que puedes encontrar, bueno, la Rilke ReLU soluciona el problema de la neurona muerta. O sea, hay un poco de intuición de por qué una cosa funcionaría mejor que la otra, pero garantías teóricas, esa es un área activa. Claro, y al principio, digamos, o sea, por ejemplo, cuando se abandonó la sigmoide, que era como un poco más, era menos fiebre del oro, como decís, también era así, primero la experimentación y después ver por qué funcionó. La verdad no estoy seguro, no sé. Yo supongo que igual siempre hay un poco las dos cosas, ¿no? De darse un poco la cabeza contra la pared y tratar de entender por qué algo no funciona. O sea, si tú preguntas más desde el punto de vista histórico, qué fue lo que sucedió, no lo tengo tan claro. Ah, bien, muchas gracias. Pero obviamente también, a medida que se va popularizando el área, hay mucho más gente probando cosas, y también por una especie de fiebre del oro, es más probable que alguien encuentre algo, ¿no? Claro, yo tengo idea de que ahora es mucho más experimentación y después va la gente atrás a ver por qué funcionó lo que le funcionó a tal, que al revés. Sí, es tal cual. Bien, gracias. Bien, hay otras funciones de activación por ahí. La Exponential Linear Unit, que es una especie de ReLU que es diferenciable en todas las X. Soft Plus, que es algo parecido. Bueno, la función signo, por mencionarla, obviamente esta no la podemos usar para entrenar redes neuronales porque no tiene gradiente nulo en todos lados. Y después hay cosas raras como la función GELU, de Gaussian Exponential Linear Unit, que tiene esta especie de deposito acá, en la zona negativa cerca de cero. La fundamentación de esto viene por el lado de calcular lo que sería la esperanza de la salida de una neurona perturbada aleatoriamente. Fíjense que lo curioso es que, a diferencia de estas otras funciones, estas funciones es no invertible, porque hay valores de la función que son el mismo para distintas x. Pero bueno, en definitiva, la recomendación que casi todo el mundo hace es empezar probando con las tradicionales ReLU o Liqui ReLU, y después, si se quiere ganar un poquito más, probar alguna de las otras, ¿no? Lo que sí seguro es que ya no se usa más son sigmoides o tangentes hiperbólicas en las capas intermedias. Entonces, acá hay un estudio que hicieron en este artículo, en el que comparan distintas funciones de activación. Obviamente también acá influye el problema que estamos trabajando, la función de costo, los datos. O sea, tampoco es que hay una respuesta generalizada que anda para todos los problemas, ¿no? En general, entonces la recomendación es empezar probando con ReLU, Liqui ReLU, y después capaz que probar alguna de las otras. Esto se ve entonces en este experimento que hicieron los autores, en el que probaron para distintas arquitecturas, distintas funciones de activación, y bueno, entonces varía un poco el ranking de cuál es la mejor. En general, ReLU y Liqui ReLU siempre están un poco arriba, y ahí aparecen también estas dos nuevas, GELU y Swish, que es un poco parecida también a GELU, pero que son un poco más computacionalmente un poquito más pesaditas de calcular, porque tienen estas exponenciales. Bueno, entonces, como veíamos, nos gustaría que los datos tengan en general media nula, ¿no? Eso por un lado, para evitar ese problema de cuando todas las salidas tienen el mismo signo, que terminamos teniendo que hacer un zigzag en el espacio de parámetros. También eso, por ejemplo, en las funciones que tienen saturación, nos deja en la zona del medio donde no están saturadas. Y en tercer lugar, hay una razón, es que la función de costo es menos sensible a los valores de los parámetros W. ¿Sí? Esto se puede observar, por ejemplo, si tenemos el espacio de parámetros
perdón, el espacio de datos, no de parámetros. Dije mal. Ahí tenemos el 0 y imagínense que, como siempre, vamos a, para ilustrar, considerar el caso con 2 clases. ¿Está? Entonces, mi frontera de decisión, ¿está? Supongamos que pasa por ahí. Voy a usar otro color. ¿Está? Al variar W, ¿está? Supongamos que W me está variando el ángulo de esta frontera de decisión, ¿no? Acá estoy ignorando el bias, que podría ser otro problema, ¿no? Primero debería encontrar el bias correcto para estos datos y después variar el W. Pero fíjense que al variar el W, pequeñas variaciones en W causan una variación muy grande en el error de clasificación. No sería lo mismo si mis datos estuvieran centrados en 0, ¿no? Ahí variaciones en W me dan todas cosas que más o menos clasifican bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podemos hacer que los datos tengan media nula? En el caso de imágenes, que es el que nos interesa. Un ejemplo es restar la imagen media del dataset, ¿sí? Eso es, si tengo mi conjunto de datos, mi conjunto de imágenes en algún lugar del espacio de datos, bueno, resto la media, eso quiere decir, en definitiva, que estoy llevando el eje de coordenadas, centrándolo en la media del conjunto. Otra idea es restar la media por cada canal. O sea, por ejemplo, agarro el canal de rojo, calculo la media y le resto la media a todos los rojos. No es exactamente lo mismo que lo otro. Esto es imagen por imagen y esto es para todo el conjunto de datos. Perdón, bueno, estos preprocesamientos se proponen en estas 3 redes, estas 3 arquitecturas, que las van a ver más en detalle dentro de 2 clases el martes que viene. Sí, pero está AlexNet, es la de 2012, BGG es una que vino más adelante que fue muy popular y es todavía muy usada, y ResNet, que vino un poco más adelante también y que también es muy popular y muy usada. Pero bueno, cada una de estas arquitecturas también proponía un método distinto de preprocesamiento de las imágenes. También se puede normalizar entonces la varianza de cada canal, ¿sí? O sea, esto es no solo ajustar la media, sino también ajustar la varianza para que esté centrado y normalizado los datos. Esa era una de las preguntas de práctico. Había una pregunta de práctico que iba por ahí, sí. Pero que tenía más que ver con... era de vecinos más cercanos, ¿no? De cómo afectaba Sí. Sí. Y en verdad en la de vecinos más cercanos era de la varianza de todas las imágenes o la varianza de una imagen. El tema de la varianza de una imagen sí te cambia la performance y por canal no. Porque por canal es por color, ¿no? De todas las imágenes. No, esta es por canal... A ver... no, esta es por canal de una imagen. En cada imagen. O sea, en este Pero caso, no... Perdón. en este caso, la imagen media que estarías restando sería un vector, o sea, estarías restando un vector del tamaño de la imagen. Si fuera, no sé, CIFAR 10 sería 32, 32, 3. En este caso, estás restando la media de cada canal, o sea, estarías restando un vector de tamaño 3. Y acá estarías dividiendo por la varianza de cada canal, o sea, dividiendo por un vector también de tamaño 3, uno para cada canal. Estos, bueno, son las dimensiones del vector, ¿no? Claro. Vos en el cercanos, vos lo que hacías era la varianza de... Si entendí bien la letra, ¿no? La varianza de cada imagen y se la dividías. Que era diferente esto. Sí. Tato. No, creo que vendría a ser la tercera opción. Me parece que no, pero tal vez me confundo. Digo,
Eso hecho por canal, ¿no? Pero en una imagen blanco y negro sería equivalente. No sé, me lo estoy diciendo de memoria yo también, así que... después hay otro tipo de procesamiento que se puede hacer, que combinar, por ejemplo, restar la imagen media y normalizar, o sea, dividir por la covarianza de todos los datos. Eso es un blanqueo tipo PCA, o sea, eso me lleva a los datos. Supongamos que tenemos datos que tienen cierta covarianza fuerte en alguna dirección y suave en otra. Bueno, me lleva todo a cero y me ecualiza las covarianzas. Bueno, esto en imágenes no se utiliza mucho en la práctica, pero es un procesamiento que se podría explorar para algún problema. Bien, obviamente que si yo uso estadísticas del conjunto de datos, solo las puedo calcular en el conjunto de entrenamiento. Y después en el conjunto, en todo caso, durante test, tengo que utilizar las estadísticas que calculé con el conjunto de entrenamiento. Bien, pasamos a otro tema de la clase, que es cómo inicializar los parámetros. ¿Sí? O sea, ese W en el que me voy a mover para buscar los parámetros que minimizan la función de costo. Bueno, ¿de dónde empiezo esa búsqueda? ¿Qué les parece que pasaría si empiezo la búsqueda en W igual 0? O sea, todos los parámetros puestos en 0. ¿Alguien se anima? Cero la salida siempre. ¿Perdón? Perdón, Te da cero la salida siempre. La salida te da 0 siempre. ¿Eso es un problema? No hay gradiente. ¿Por qué no hay gradiente? Porque imagínate Bueno, que... en realidad depende de las activaciones, pero podría estar todo muerto. No, poner que las activaciones, o sea, si la función es W transpuesta X, imaginemos que W transpuesta X más B con relu. Bueno. Pero ahora imaginemos que la función de salida me va a dar un 0. Y supongamos que en realidad la etiqueta era 1. Claro, el gradiente estaría solamente en la capa de salida y en las primeras capas no le llegaría tanta señal de gradiente porque se va disminuyendo. Claro, lo que pasaría es que, algo parecido a lo que vos decís, es que sí, la primer derivada, que es la derivada de la función de costo con respecto a esta salida, ahí sí tendría una señal, porque la diferencia entre 1 y 0, pero ya al calcular la derivada de los pesos, por ejemplo, de esta capa, que me daría x, bueno, x es igual a 0, entonces ya no tengo gradientes para atrás. Ese es un problema. Hay otro problema con el inicializar en 0, que es un problema de simetría. Que si todos los pesos valen lo mismo, entonces el gradiente se va a repartir igualmente para todas las neuronas. Esto lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si yo tengo una neurona, calcula W transpuesta X, mi entrada es X. Entonces cuando yo quiera calcular la derivada de la función de costo con respecto a X, esto me va a dar la derivada de la función de costo con respecto a mi salida por la derivada de la salida con respecto a X, que es igual a W, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si todos los componentes de W son el mismo, el gradiente para cada componente de W va a ser el mismo. Entonces, no puedo romper esa simetría. Siempre me voy a estar moviendo la misma cantidad para todos los pesos. Entonces, siempre voy a estar atrapado en esa situación de simetría. ¿Se entiende? Entonces, otra idea que se nos puede ocurrir es inicializar con valores aleatorios, por ejemplo, sorteados de una gaussiana de media nula y varianza pequeña. ¿Eso les parece una buena idea? Sí. Está bueno que sea de media nula, así te quedan algunos Ws positivos, otros negativos, así evitas lo de W todos del mismo signo. La varianza está bueno que no sea muy grande por el tema de
del regex, ¿no? O sea que no te queda muy compleja, ya de principio. No entendí eso de regex, dijiste. Tipo, o sea que no te quede mal regularizada. Ok, O sea que tipo, te quede muy compleja porque tenés W ya de principio muy grandes. claro, sí. O sea, en cuanto a la norma de W, va a ser pequeño. Está bien. Lo que vamos a ver es que esto funciona bien en redes pequeñas, pero para redes más grandes tenemos que tener cuidado con esa varianza, porque puede hacer, si la varianza es muy grande, o que las activaciones exploten, o se vayan agrandando cada vez más, o que las activaciones se vayan disminuyendo hasta desaparecer. Vamos a ver en detalle el análisis de la varianza. Entonces, imaginando que tenemos una capa, una neurona, y considerando la función de preactivación, o sea, solo la transformación afín, hace W transpuesta X más B. Entonces, la varianza de esa preactivación, suponiendo que ahora tengo dos variables aleatorias que son WI y XI, la varianza de la suma de variables independientes es la suma de las varianzas, y el sesgo no tiene varianza porque es un valor fijo, es un valor solo, digo. Entonces, me queda la suma de las varianzas. Ahora hay una fórmula no trivial para la varianza de una multiplicación de dos variables aleatorias, que es esta, es la esperanza de una variable al cuadrado por la varianza de la otra, más el producto de las dos varianzas. Acá vamos a asumir que tanto los pesos como las entradas tienen media nula, y eliminamos estos dos términos. Entonces nos queda la suma de la multiplicación de las dos varianzas. Ahora, asumiendo que tienen las dos variables aleatorias, perdón, que las X y las W son idénticamente distribuidas, me queda n veces el producto de estas varianzas. ¿Sí? ¿Se entiende el desarrollo? ¿Sí? Entonces, este valor es el que controlamos con la inicialización, que habíamos llamado sigma cuadrado, ¿no? Entonces me queda que la varianza de la preactivación es n, o sea, la cantidad de entradas, por ese sigma cuadrado, por la varianza de la entrada. Entonces, ¿qué dice esto de la varianza a la salida? Que si este producto es mayor que 1, la varianza de la salida va a ser más grande que la varianza de la entrada. Entonces, esto acumulado durante varias capas puede hacer que al final la varianza explote. Y si este producto es menor que 1, la varianza de la salida siempre va a ser menor que la varianza de la entrada, entonces acumulado durante varias capas va a hacer que vaya desapareciendo. Entonces ahora les voy a mostrar un pequeño experimento para ejemplificar ese efecto. Acá vamos a armar una red neuronal muy simple de 7 capas. Vamos a asumir que nuestros datos son 2000 datos de dimensión 1000, y que cada capa intermedia o capa oculta también es de dimensión 1000. Entonces, defino este vector que tiene 7 veces 1000. Y la pasada hacia adelante de la red es muy simple, es un for de 7 pasos. En el primer paso, la entrada van a ser mis datos, si no, la entrada van a ser la salida de la capa anterior. Acá, como bueno, es un experimento en el que vamos a definir el vector de pesos en cada pasada, ¿no? Vamos a hacer una sola pasada por toda la red, y entonces definimos el vector de pesos en cada pasada. Acá tenemos los tamaños de la matriz de pesos, que van a ser el tamaño de la entrada por el tamaño de la salida, que en este caso es siempre el mismo, siempre es 1000. Y elegimos un sigma de 1 a la menos 2. Esto es la desviación estándar, no la varianza. Entonces mi vector de pesos lo inicializo como como muestras de una gaussiana estándar, y multiplicamos por nuestra desviación estándar sigma. Entonces la preactivación es simplemente, acá estamos obviando el bias, la preactivación es simplemente producto de X y W, y luego le aplicamos la función de activación
tangente hiperbólica, y, bueno, y guardamos la salida de la capa actual que vamos a usar después como entrada de la siguiente capa. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos un sigma de 0,01? Bueno, si ploteamos un histograma de las activaciones para cada capa, vemos lo siguiente. En la capa 1 el histograma me da que la salida es gaussiana. Acuérdense que los datos vienen de una gaussiana estándar y los pesos vienen de una gaussiana con el sigma que elegimos. Entonces la primera capa tiene un comportamiento gaussiano. La segunda capa vemos que ya perdimos en varianza, porque en este caso, ¿se acuerdan que teníamos que la varianza de la salida es n sigma cuadrado la varianza de la entrada? En el caso en que sigma es 1 a la menos 2, el sigma cuadrado me queda 1 a la menos 4, perdón, 10 a la menos 4, y este n eran 2000 puntos, ¿sí? O sea que tengo 2 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4 me queda menor que 1. Entonces voy perdiendo en varianza. Ya en la tercera capa, ya casi todos los pesos están concentrados en 0, ¿no? Entonces, esto obviamente va a ser un problema para aprender si todos mis pesos son 0. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ahora probamos subir la varianza? Y si nos pasamos de rosca, ponemos una varianza en 1, obviamente esto va a ser 2000, va a explotar la varianza, ¿sí? Entonces, pasada la preactivación por la tangente hiperbólica, me va a llevar todos los valores grandes a menos 1 o a 1. ¿Sí? Entonces el histograma me muestra que está todo acumulado en menos 1 y en 1. ¿Sí? Tampoco me sirve para aprender nada. Entonces acá vienen algunas propuestas de inicializaciones un poco más pensadas, y que tienen que ver con, directamente en esta fórmula, por ejemplo, esta inicialización que se conoce como Xavier, por Xavier Glorot, que es el autor, lo único que hizo fue, digamos, no por desmerecerlo, pero lo que hizo fue, bueno, simplemente poner sigma igual a 1 sobre raíz de n, entonces este término se anula y conservo la varianza. Y efectivamente, si uno grafica los histogramas de activaciones para cada capa usando esa inicialización, vemos que no se pierde varianza en la señal, o sea que tenemos que podemos lograr activaciones intermedias que son relevantes. Bueno, acá estamos usando la tangente hiperbólica. Yo les había dicho en realidad que no se recomendaba usar. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos eso por la función ReLU? La función ReLU lo que hace es que todo lo que es negativo lo mata a 0 y lo positivo lo deja igual. Entonces vamos a ver que en los histogramas de las activaciones tenemos muchísimos ceros. Entonces ya esta función de inicialización ya no funciona tan bien y empezamos a ver que la varianza va disminuyendo capa a capa. Y bueno, esto es para 7 capas, pero peor aún, en una red, por ejemplo, de 16 capas, ya a partir de la capa 9 o 10, ya me volvió a concentrar todo en 0. Entonces, Kai-Ming, que lo hemos nombrado ya varias veces y lo vamos a volver a nombrar, propone en este artículo, simplemente para contrarrestar ese efecto de que pone la mitad de los valores a 0 el ReLU, agregar un 2 en el sigma, de manera de duplicar la varianza de la salida con respecto a la entrada. ¿Sí? Esta es la inicialización que se conoce como Kai-Ming, por el nombre del autor, o MCRA, de Microsoft Research Asia, que es donde estaba Kai-Ming cuando hizo este artículo. Ahora él está en Facebook, y entonces, si se fijan en PyTorch, es la inicialización que viene por defecto. Entonces ahora, al agregar ese 2 simplemente,
no perdemos en varianza en las capas superiores, ¿sí? Y con esa astucia, en el artículo, en 2015 lograron una performance en ImageNet que era como del 3% o algo así, que en teoría, digamos, mejoraba incluso la performance de un humano clasificando esas imágenes. Esto tiene un poco que ver con lo que hablamos de la fiebre del oro, ¿no? O sea, simplemente poniendo un 2 ahí, que si bien está bien justificado, bueno, con un cambio tan simple ya se obtenía una dramática mejora en performance. Bien, entonces ellos en el artículo mostraban efectivamente que para una red de 22 capas, la inicialización de ellos, bueno, lograba errores mucho más bajos que la inicialización de Xavier, que es la que vimos antes, y que para redes más grandes incluso la de Xavier no llegaba a converger. Bien, el tema de la inicialización de los pesos también es un área de activación activa y con cosas muy interesantes. Acá les dejo una lista de papers que tratan el tema. El último paper, que está muy bueno, se llama la hipótesis del ticket, del boleto de lotería. La vamos a ver más adelante. Bien. Si les parece, podemos hacer la pausa ahora antes de entrar en batch normalization. Yo tengo acá que son las 9:26, 9:27 ahora. Hacemos una pausita de 5 minutos y volvemos a las 10:02, o sea, 5 minutos. Dale. Bueno, Si tienen alguna pregunta también, podemos verlo. Tengo una consulta. ¿Las diapositivas están subidas ya, Leva, o Todavía las no. podría subir para poder ver algunas cosas que me quedé medio perdida de lo último? Claro, sí, yo la subo en general después de la clase, por si tengo que hacer una modificación. Pero si querés lo vemos, No, ¿en como qué para parte? un repaso en general. Está. No hay problema que preguntes. yo lo que no entendí es el 2. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, viene un poco por esta fórmula. A ver si puedo borrar esto. Perdón, no entiendo mucho este programa. A ver. Bien, veámoslo acá. La varianza a la salida es n sigma cuadrado por la varianza a la entrada. Ujú. Entonces primero se proponía usar sigma igual a raíz de 1 sobre n. Esto al cuadrado me queda 1 sobre n, esto me queda igual a 1. El problema es que el ReLU, todo lo que viene antes de 0, todo lo que es negativo lo pone en 0. Entonces el histograma queda de esta forma. Sí. Sí. Todo lo que viene negativo se acumula en 0, y entonces de este lado me queda la mitad de los datos, o sea, la mitad de la varianza. Entonces para compensar eso, simplemente ponemos un 2 aquí, entonces ahora la varianza a la salida es el doble de la varianza a la entrada. Entonces este cachito va a tener el doble de varianza. Entonces eso va a permitir que no vaya desapareciendo por el efecto del ReLU. Claro. ¿Quedó más claro? Sí, sí, sí. Está. Y Lana, si tenés dudas, pregunta tranquila, no hay problema. Sí, yo quería saber una cosa medio más del principio. ¿Por qué cuando los datos no tienen media nula tenés un zigzag en los parámetros?
El problema viene por acá. O sea, acá, la salida y de la red es un escalar. Entonces, esta derivada de la función de costo con respecto a la salida es un escalar. Y acá tengo la derivada de la función de costo con respecto a cada parámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los parámetros de la capa W, de esta capa, es un vector W, ¿no? Donde tengo W1, WI, etc. Entonces, la derivada de la función de costo con respecto a cada uno de esos es esto. Este valor, que es el mismo para todos, por el X sub I. Pero para todos ellos, el X sub I es positivo. Porque la capa anterior... El X sub I sale, o sea, viene del resultado de aplicar la sigmoide. Claro, acá en realidad lo que estamos considerando es una neurona que toma como entrada valores que pasaron por la función sigmoide, o sea, valores que son todos positivos. Claro. O sea, la neurona, digamos que la neurona anterior, las neuronas anteriores usaban la sigmoide, entonces todos los X sub I son positivos. Entonces, como todos los X sub I son positivos, el signo de esto va a ser el signo de dl sobre dwi. O sea, todos van a tener el mismo signo, ya sea positivo o negativo. Entonces, solo me puedo mover en direcciones donde todo esto es positivo, donde todo esto es negativo. O sea, visto en los cuadrantes en 2D, es todo en el primer cuadrante o todo en el segundo, o en el tercer cuadrante. Entonces, si me quiero mover para abajo, me puedo mover para abajo y me tengo que mover un poquito o cero en dirección horizontal. Y lo mismo si me quiero mover hacia la derecha. O sea, no me puedo mover en dirección que requiera un más y un menos. Es como que siempre vas a moverte en cierta componente, nunca vas a poder ir en línea recta, digamos. Siempre vas a mover, o sea, vos estás parada en un W, y tu nuevo W va a ser un W más delta W, ¿no? Bueno, este delta W, que es un vector del tamaño W, tenemos los delta W sub I, van a ser o todos positivos o todos negativos. Está perfecto. A mí me costó entenderlo un poco también, pero después de pensarlo un poquito sale. Si te fijas, si son todos positivos, quiere decir que estás en este cuadrante. Si son todos negativos, estás en este cuadrante. Entonces vos en cada paso solo podés apuntar en estas direcciones. No podés apuntar, por ejemplo, en diagonal para abajo. O sea, en diagonal para abajo y la derecha. Podés apuntar solo abajo izquierda o arriba derecha. Dale, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que dije cualquier cosa. 10.02, quise decir 9:32 en realidad. Espero que nadie se haya tomado en serio el 10.02. ¿Alguien se dio cuenta que le pifié o piensan que van a volver a las 10.02? Yo me di cuenta, pero dije, no creo que sea media hora la pausa. Espero que los demás hayan sido igual de astutos, porque sí, si no, no nos va a dar el tiempo. Yo estoy acá. Está. A ver, ¿cómo hago para borrar? Che, José, Sí. yo estaba pensando al respecto de las funciones de activación. ¿Sabes qué cosa me llama la atención que no vi? Y justamente estuve mirando estos días sobre eso porque me picó la curiosidad. No vi ninguna función de activación que pretenda mantener, imagínate como si fuera una sigmoide, pero que en vez de que su asíntota vaya, digamos, que quede horizontal, que tenga una pendiente que nunca termine de desvanecerse. Claro. Debe haber, pero no sé por qué no
¿O tienen éxito eso? Sí, es una buena idea. Es probable que... Tipo raíz cuadrada para un lado y para el Claro. otro, algo así. Es probable que computacionalmente te quede un poquito más pesada que lo que es una ReLU, ¿no? Pero... A mí la ReLU te juro que no entiendo cómo, o sea, la única explicación que le encuentro que la ReLU funcionara es que el sigmoide siempre fue una porquería. Pero si lo mirás, la ReLU tiene un montón de problemas. La ReLU tiene una conveniencia en, ¿cómo es? Que es simple, ¿no? Sí, Que es no onda, es que es simple y por ende es fácil de computar, a diferencia de otras, tal vez. Sí, bueno, todo depende, porque tenés un punto en el medio ahí que depende de qué arquitectura tengas, porque tenés un punto ahí donde hay una inflexión que tenés que decidir si es menor o mayor, calcular algo. A veces eso involucra una comparación y eso en algunos procesadores es peor que hacer una cuenta. Todo depende. Pero bueno, puede ser. Con la raíz cuadrada puedes tener problemas con la derivada, ¿no? También. Dije raíz cuadrada por decir algo. Pero la raíz cuadrada tiene problemas en cero, pero puedes inventar cosas parecidas. No sé. Puede ser divertido probar. Puedes probarlo fácilmente, agarrar uno de los entregables y Es lo que voy a hacer. probarlo ahí. Es lo que voy a hacer. Estaba pensando en eso. Puede ser divertido. Bueno, pido disculpas si alguno se confundió con el 10.02. Obviamente estaba mal. Vamos a seguir. José, Sí. viste que ahí tenés un botoncito que dice back, tiene toda la pinta que sea un deshacer ahí, arriba a la izquierda. No, sí, el deshacer es el Command Z, ahora ya no me deshace más. El back creo que es para pasar de página. Pero no tiene goma. Bueno. No, la única ventaja de este programa es que me permite dibujar sobre las slides, pero no me permite borrar. Así que, bueno. Bueno, en definitiva, vamos a ver el método de Batch Normalization, que es un método bastante usado y que es lo que ustedes van a implementar en el práctico. En realidad, en este práctico les dimos una parte de Batch Normalization implementada. La idea es que ustedes igual la lean y la entiendan y después van a tener que hacer alguna modificación menor. Tengo una consulta a partir de eso. La idea es hacer el entregable en el orden en el que estaban subidos los notebooks, porque hay una parte del primer entregable que es de Batch Normalization que está como inmersa en otra parte del ejercicio, y después hay otras notebooks que sí son de eso. No sé si es como podíamos haber hecho hasta ahí ahora, o... Sí, es verdad, no se podía hacer esa parte hasta, o sea, no habíamos visto ese tema hasta hoy. A partir de hoy sí lo van a poder hacer todo, pero no están en el orden cronológico que tienen las clases. Obviamente ustedes los deberes lo pueden hacer en el orden que quieran, ¿no? Que les quede mejor. Pero no sigue exactamente el mismo orden de las clases. Lo que sí, a partir de hoy ya vamos a haber dado todos los conceptos que se precisan. Claro, para tener una idea, porque no sé, esto que dijiste que había una implementación ya de Batch Normalization como para usar en esa parte, o es ahí mismo donde tenemos que empezar a implementarla. No, en realidad había una parte del deber, o sea, en el deber de Stanford original se pedía implementar Batch Normalization, pero en nuestra experiencia es un ejercicio que está bueno, pero que puede llevar muchísimo tiempo porque son varios pasos, y sobre todo la pasada hacia atrás. Digo, no es que sea difícil, todo en realidad es medio mecánico, pero hay 1000 lugares donde uno puede equivocarse y perder mucho tiempo, entonces elegimos dárselo hecho y que, bueno, ustedes lo lean las líneas de código y lo entiendan. A eso me refería con que está implementado. Después sí van a tener que ver, hay algunas variantes de Batch Normalization que vamos a ver ahora, y ahí ustedes sí van a tener que, o sea, utilizar, en base a ese código que ya está hecho, resolver algunas cuestiones que son pequeñas variantes. José, sabes que la parte de Batch Normalization, capaz que igual lo puedo preguntar al final de la clase para no interrumpir, pero me dan unos valores que no los puedo bajar, digamos, me parece. Lo dejamos no sé si va a estar uno de los profes
de los prácticos después. Lo vemos después de la clase, si querés. Dale. Bueno, la idea de batch normalization entonces es que si lo que queremos es tener datos con media nula y capaz con cierta varianza fija, ¿por qué no forzarlo en cada capa intermedia? Entonces, consideremos las salidas para un mini batch de tamaño n, para las salidas de una capa intermedia. Entonces, la idea de batch norm es que, tomando ese conjunto de capas de salidas intermedias, forzar a que tengan media 0 y varianza 1. Elemento a elemento. Esto simplemente se puede hacer restando la media y dividiendo por la varianza. ¿Sí? Esto es elemento a elemento. No estamos blanqueando con la covarianza, sino simplemente elemento a elemento, dividiendo por esa varianza. Entonces el vector mu de promedio se calcula simplemente como el promedio de los datos de las activaciones intermedias, y el vector sigma simplemente la desviación estándar, o sea, el promedio de los cuadrados centrados. Todo esto es elemento a elemento. Entonces lo que obtenemos es a la salida de la capa intermedia que nuestras activaciones están centradas en 0 y elemento a elemento tienen varianza 1. Perdón, acá quedó mal la slide. Esto debería ser así. Entonces la capa de batch normalization se interpone típicamente entre la salida, entre la preactivación, o sea, la función afín, ya sea por una capa de convolución o una capa totalmente conectada, y la no linealidad. Este es el uso típico que se le da a batch normalization. Una pregunta natural que surge es si vale la pena ponerlo antes de la activación o después de la activación, y sobre eso no hay una respuesta muy clara. Si bien en general se usa antes de la activación, bueno, alguno puede pensar, si después voy a usar un arreglo y voy a matar la mitad, o sea, si esto me da realmente los datos centrados, bueno, al pasarlos por el arreglo después voy a matar la mitad de los datos. No parece tener mucho sentido. Hasta donde yo sé, no hay una conclusión muy clara de dónde conviene ponerlo. Es algo también a probar, pero en general se pone antes de la activación. Bien, entonces dijimos que, quedó claro, el concepto de batch normalization es extremadamente simple. Es restar el promedio y dividir por la varianza elemento a elemento. No hay mucho más para decir por ahora. Después vamos a ver cómo usarlo durante test. Pero durante entrenamiento tengo el mini batch, entonces puedo calcular ahí el promedio y la varianza. Ahora, ¿es conveniente siempre ponerlo en media nula y varianza 1? Esto podría estar limitando el poder de expresividad de la red, ¿no? Porque estoy fijando, de cierta manera, las estadísticas de las capas intermedias. Entonces lo que se propone en el artículo de Batch Normalization es permitir asignar una nueva media y una nueva varianza al conjunto de valores intermedios. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Simplemente primero se normaliza, o sea, me quedan datos de media nula y varianza 1, y luego modifico la varianza multiplicando, o sea, escalando los datos, y si quiero correr la media de los datos, simplemente sumo un vector beta. Entonces aparecen dos nuevos parámetros que tienen el tamaño del vector, o sea, acá voy a tener un escalado para cada componente, entonces voy a... estos parámetros también se van a aprender y me va a dar una nueva media, y una nueva media dada por beta, y una nueva varianza dada por gamma en cada capa. Sí, entonces estos son dos nuevos parámetros que agrego al conjunto de parámetros de la red y que se van a aprender mediante descenso por gradiente y que se pueden hallar por backpropagation.
obviamente podría suceder que la red aprenda a hacer gamma igual a sigma y beta igual a mu, con lo cual restituye la misma varianza y media que tenían los datos. Lo que sucede en la práctica con batch normalization es que en cierto sentido agrega más capacidad porque agrega 2 nuevos parámetros, pero al poder ajustar esa media, esa varianza, eso hace que la red sea más fácil de entrenar. Eso es un poco difícil de ver teóricamente, hay algunos papers que lo intentan, pero sin duda se observa en la práctica y lo van a ver en el curso en el práctico, cuando usen batch normalization, que la red queda mucho más robusta, por ejemplo, a las condiciones de inicialización o al learning rate, cuando agregan batch normalization. Bien. En el anterior slide, ¿no están mal los parámetros? ¿No sería gamma igual a 1 sobre la varianza y beta igual a menos mu sobre varianza? ¿O estoy entendiendo mal? En realidad, no, creo que está bien. O sea, X y barra van a estar distribuidos media nula y varianza 1, ¿no? Si vos multiplicás por gamma, acá vas a estar agrandando la varianza, y con el beta lo que haces es correr, digamos, la distribución de los datos hacia una nueva media. Gracias, José. Entonces, veamos cómo es el pseudocódigo para el algoritmo de batch normalization. Calculo la media para los datos, o sea, esto es parándome en una capa donde los datos son x, y, calculo su media, calculo la varianza elemento a elemento, luego resto la media y divido por la varianza, la raíz de la varianza, con un epsilon para evitar problemas numéricos si fuera muy chiquito. Y a ese valor lo multiplico por el nuevo gamma y el beta. Entonces, en definitiva, el batch normalization mejora la robustez de la inicialización, porque ahora yo puedo estar tranquilo de que mis datos en general van a estar centrados y con una varianza razonable. ¿Sí? O sea, nos evitamos de alguna manera a la fuerza el problema de datos que no estaban centrados y el problema de las varianzas que desaparecían. Esto mejora la propagación del gradiente, y fíjense que se comporta como una especie de regularizador del tipo que vimos que introducían perturbaciones aleatorias, ¿no? Porque fíjense que a cada vector xy le estoy restando el vector promedio del batch. Ese promedio del batch depende de qué otras muestras salieron en ese batch, y eso es siempre aleatorio. Entonces puede ser que en distintas pasadas de la red, para la misma muestra, este vector mu va a cambiar un poco, según qué otras muestras hayan salido en su batch. Entonces esto estaría perturbando aleatoriamente un poco esa representación intermedia de la muestra. Bueno, y también esto permitiría acelerar el entrenamiento, esto lo van a ver en la práctica, permite usar learning rates más altos. Bien, una cosa importante es que mu y sigma se calculan con los valores del mini batch que estoy usando para entrenar en ese momento, ¿no? Ahora, está claro que durante test también tengo que aplicar la misma corrección, ¿no? O algo parecido. Entonces lo que se hace es, durante el entrenamiento, se almacena dos variables auxiliares en cada capa, que van a ir guardando las medias y las varianzas en un promedio móvil. Eso lo que me permite es que después, durante el entrenamiento, yo uso ese promedio móvil que surgió del entrenamiento para aplicarle ese desplazamiento y ese escalado a las funciones a los valores de capas intermedias de una muestra de test. ¿Sí? Dado un nuevo dato de test, se corrige la media de la varianza usando los valores estimados y guardados durante el entrenamiento. Y luego
le aplicamos también el escalado por gamma y la traslación por beta. ¿Queda claro cómo funciona batch norm en test? Una pregunta. Gamma y Yo beta, también tengo eso. ¿los aprende la red o cómo los obtenés? No, los vas guardando vos. O sea, esto lo van a hacer en el práctico. La parte de entrenamiento va a estar hecha, pero la parte de test la van a tener que hacer ustedes. Ahora me acordé. Simplemente en la implementación de la capa batch norm tenés dos variables auxiliares, que son el mu y el sigma, y ahí vas guardando ese promedio con una media móvil. O sea, mantenés un promedio, pero pesando más las muestras más recientes. Esto se puede hacer online, o sea, simplemente es siempre la combinación convexa esa es alfa o 1 menos alfa por el valor actual de mu más alfa por el nuevo valor. Digamos, acá tenés el mu que en general se llama el running average, y le agregás el nuevo mu que calculaste para un minimatch. Ahí después durante el test vas a usar este mu, que es el que venís guardando. ¿Sí? Este mu es el running average. ¿Entiendes? No, sí, eso sí, pero yo decía para calcular el gamma y el beta, lo que multiplicaba la X techo. Ah, perdón. El gamma y el beta son parámetros de la capa también. O sea, así como una capa lineal tiene parámetros W, la capa de batch norm tiene parámetros gamma y beta. Y, o sea, eso los usas acá para calcular la salida. Y bueno, en el pase hacia atrás vas a tener también derivadas para gamma y derivadas para beta. ¿Y se hace descenso por gradiente ahí? Sí, también se optimizan por descenso por gradiente. ¿El epsilon es fijo, profe? El epsilon en general se fija, sí. Tiene que ver más con un tema de que no te quede una división por cero nomás. A mí no me quedó claro el tema de las medias, de la media móvil para la media y la varianza. ¿La media y la varianza no son para cada batch, para cada capa? Y Claro, se van almacenando en el forward y después para hacer backpropagation usás los que fuiste almacenando en esa iteración. Capaz que hay una confusión entre lo que es el pase hacia atrás y el pase durante test. La media y la varianza se calcula para cada batch. Es este mu sub b. ¿Sí? En el pase hacia adelante calculo el mu sub b como la media en ese batch y lo utilizo para calcular la salida, ¿no? Porque, o sea, entra acá y acá. Lo utilizo para calcular la salida. ¿Tá? Entonces, cuando haga la derivada hacia atrás me va a dar derivada con respecto a la entrada x y derivada con respecto a los parámetros beta y gamma. ¿Tá? Ahí utilicé el mu sub b, que es el mu del batch actual. Lo mismo para sigma. Aparte de esto, y no tiene nada que ver con el backpropagation, es mantener guardado para usar después durante test una media móvil de esos mu y esos sigma. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que ya entendí. Sí, o sea, para esto, saber qué parámetros. Esto es separado del aprendizaje. Esto es la forma que tenemos de guardar para usar después durante test el mu y el sigma que necesitamos para aplicar una corrección y que la muestra de test me quede en el mismo rango de valores, ¿no? Claro, o sea, yo le voy a pasar un dato a la red y tengo que poder aplicar batch normalización, o sea, en realidad la normalización en cada capa para ese dato, no para un conjunto de datos. Claro. De rendimiento. Claro. O sea, ahí pensás que durante test vas a tener un solo dato, no vas a tener un batch donde calcular los promedios. Entonces, como la capa siguiente espera algo que tiene cierta distribución, si vos no normalizás con el running mu y el running beta, vas a tener un problema.
Bueno, batch normalization se puede aplicar también en redes convolucionales. En una red convolucional, bueno, empezamos por el caso de la izquierda, ¿no? En una red convolucional, en una capa intermedia, yo tengo un mapa de activaciones, un feature map. En realidad tiene 4 dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión n, que es el número de muestras, c es el número de canales o el número de mapas de activación, y hw son las dimensiones espaciales. Esto puede ser un poco confuso porque en general, como lo vimos en la clase de redes convolucionales, hacíamos un volumen donde teníamos las dimensiones espaciales, h y w acá, y teníamos los canales acá, y cada una de estas era una imagen que era un mapa de activación, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero esto tenemos uno de estos para cada muestra, y tenemos n muestras. Entonces, en esta representación lo que vemos es que el h por w, o sea, cada imagen la achatamos en un solo vector, ¿sí? O sea, esto pasaría a ser este volumen que, como lo representamos en la otra clase, pasaría a ser una matriz que tiene C canales, y en cada columna tiene todos los píxeles de cada mapa de activación. O sea, tiene un vector con h por w elementos. Entonces, esto es lo que vemos acá. Vemos que para cada muestra, o sea, en este eje están las muestras, para cada muestra tenemos C canales que contienen una imagen h por w cada uno. Entonces, vectorizado me queda vectores de tamaño h por w. ¿Se entiende? Entonces, en batch normalization para redes convolucionales, consideramos que cada canal, vamos a hacer la normalización por cada canal, ¿sí? Consideramos como que estamos trabajando en la salida de una neurona que me da un canal, y lo que vamos a hacer es normalizar sobre todos los valores del feature map para ese canal y para todas las imágenes. Esto en el práctico está como Spatial Batch Norm, o Batch Norm espacial. Es la aplicación de Batch Norm a el caso de redes convolucionales. La diferencia ahí con el que vimos anterior simplemente es que ahora hago la normalización sobre todos los píxeles. O sea, tomo cada uno de estos mapas de activación, o sea, tengo n de estos, uno para cada muestra, y voy a promediar sobre todos los píxeles, sobre todas las muestras, ¿no? Sobre todos los píxeles HW y sobre todas las n muestras. Esto en el caso de, o sea, si lo vemos como imágenes, es equivalente a, en los mapas de activación, ¿se acuerdan en los 3 casos que vimos al principio de la clase? Acá, restar la imagen media, ¿sí? Esto sería equivalente a restar la imagen media del mini batch. O sea, esto es equivalente a restar la imagen media yo después esto lo agrego más prolijo en la slide para que les quede. Después hay otros tipos de normalización que son similares, pero tienen consecuencias un poco distintas. Por ejemplo, layer normalization o layer norm, lo que hace es normalizar dentro de cada imagen, ¿sí? O dentro de los feature maps de cada muestra. Es como que acá, bueno, teníamos los feature maps para cada muestra, acá estamos normalizando en esta dirección, acá lo que vamos a hacer es normalizar dentro de cada uno, ¿sí? Dentro de cada volumen H por WC vamos a normalizar. Esto es equivalente en lo que vimos de imágenes a restar la media de cada imagen.
restar media de cada imagen. Después hay otro tipo de normalización que no se usa mucho, se usa más bien para cuando uno juega con las activaciones, por ejemplo, en una aplicación que vamos a ver más adelante, que es la transferencia de estilo. Pero bueno, es Instance Normalization se llama, es la normalización por canal. ¿Sí? O sea, en este volumen, tomo dentro de una muestra, normalizo en cada canal. La correspondencia con lo que vimos de la imagen sería restar la media de cada canal. Hablo de restar la media, pero también es dividir por la varianza, ¿no? Y finalmente está Group Normalization, que es lo que se propone en este artículo también de Kai-Min He, que básicamente propone agrupar los canales con la intuición de que, bueno, hay canales de la mapa de activación que tienen ciertas correlaciones digamos que tienen información complementaria o alguna razón por la cual agruparlos, y la normalización se hace agrupando canales. Este tipo de normalización ustedes lo tienen como opcional para implementar en el práctico, y creo que tiene unos 10 puntos extras si lo implementan. Bueno, perdón por la desprolijidad, yo después lo paso más prolijo. José, una pregunta. Sí. Entiendo por qué esto Batch Normalization te va a acelerar el entrenamiento, pero ¿por qué te debería mejorar la performance? ¿O no es seguro? Bueno, siempre que vos mejores la optimización, vas a poder encontrar capaz un mejor conjunto de parámetros que te mejoren la performance, ¿no? O sea que todo lo que ayude a la optimización puede al final ayudarte en encontrar una mejor performance. Después está el tema de batch normalization en particular, como introduce estas perturbaciones aleatorias que dependen de cada mini batch, también actúa como una especie de regularizador, ¿sí? Porque está explorando un poco más el espacio de las activaciones intermedias. Eso es lo que te podría decir. No sé si va por ahí tu duda. O sea, lo de regularizador sí me quedó claro. Lo que no entiendo es por qué llegarías a un mejor mínimo, o sea, si utilizando esto, normalizando los mini-batch. Claro, eso tiene que ver con lo que vimos más al principio de por qué nos convenía tener las entradas de cada neurona normalizadas, las entradas en cero y con varianza controlada. Por un lado hemos visto que el centrado en cero, capaz que vos no estabas, pero a ver, vamos a verlo rápidamente para repasar. Acá. El centrado en cero, bueno, evita un fenómeno de zigzag que tiene que ver cuando las salidas son todas positivas. Después, la función es tipo sigmoide o tan H, tiene una zona saturada, tiene dos zonas saturadas y una zona que se parece a la lineal. Bueno, que está centrada en cero, o sea, si estás cerca de cero, te mueves más, te tendés a mover más en esta zona donde tenés gradientes. Y después la función de costo, cuando los datos están centrados en cero, es menos sensible a cambios en el W. Fíjate acá que si cambias el W y los datos están alejados de cero, son más bruscos los cambios en el error de clasificación. Esto es lo que había motivado buscar activaciones centradas en cero, y bueno, y Batch Normalization está forzando eso. ¿Está bien? Sí, bien. Lo voy a repensar un poco más. O sea, porque por lo que veo, lo que entiendo es que estás acelerando, o sea, haciendo que la dirección de descenso por gradiente, mejorando la decisión de la dirección, pero no entiendo si no podría llegar igual sin normalizar al mismo punto. Pero bueno, lo releo. Gracias. Sí, siempre puede ser, o sea, como todo, nada te garantiza que no encuentres otro camino para llegar al mismo punto.
en la práctica esto muestra que acelera. Bueno, sigo. Quedan un par de temas para ver. Uno es cómo elegir los hiperparámetros en el diseño de la red neuronal, ¿no? Siempre tenemos varios hiperparámetros como el paso de aprendizaje, la arquitectura de la red, tamaño de las capas, número de neuronas, cantidad de capas, etc. Entonces, algunas recomendaciones para hacer esa exploración del espacio de hiperparámetros. En general, estos hiperparámetros, a diferencia de los parámetros que se aprenden mediante descenso por gradiente, los fijamos a mano o tenemos algún truco para buscarlos automáticamente. También puede ocurrir que algunos hiperparámetros afecten directamente la cantidad de cómputo necesaria, entonces vamos a buscar el balance entre mejor desempeño y menor costo computacional, ¿no? Por ejemplo, cantidad de iteraciones de entrenamiento, tamaño de la red, todas esas son cosas que si usamos valores muy grandes, vamos a pasar más tiempo haciendo cálculos. Entonces, un poco la elección de los hiperparámetros tiene que ver con monitorear ese error de generalización e ir viendo qué hiperparámetros me dan mejores resoluciones. Como primer hiperparámetro, tal vez el más importante, es el paso de aprendizaje. Obviamente si el paso de aprendizaje es muy alto, y esto lo vieron ustedes un poco en el práctico, si el paso de aprendizaje es muy alto, el descenso por gradiente puede diverger. Por otro lado, si es muy bajo, capaz que estoy siendo innecesariamente lento, e incluso en las redes neuronales, como la función es extremadamente no convexa, complicada y además es estocástica, puede ser que esté desaprovechando esa especie de efecto regularizador que tiene el descenso estocástico, que me puede llegar a sacar de zonas de mínimos locales. Bueno, si voy muy lento, corro más riesgo de caer en un mínimo local que sea malo. Todo esto también es muy intuitivo y muy empírico, todavía no hay resultados con garantías muy claros debido justamente a la no convexidad y a la estocasticidad de la función. Entonces, por ejemplo, en el learning rate, acá tenemos una gráfica del libro de Goodfellow, donde lo que vemos es que, ellos para un tiempo fijo de entrenamiento entrenaron una red con distintos learning rates. Entonces, esto va de valores más chicos a valores más grandes en escala logarítmica. Lo que ven es que efectivamente para valores muy chicos el entrenamiento es demasiado lento, termina con un error de entrenamiento muy alto, y si empiezo a subir el learning rate, bueno, me muevo más rápido, pero en cierto punto se pasó de rosca y entonces se mueve demasiado rápido y ahí el error de entrenamiento diverge. Hay un montón de hiperparámetros, como les decía, con los cuales jugar, que todos tienen su balance entre regularización, optimización y arquitectura, ¿no? Entonces tengo que ver qué es lo que me funciona mejor a menor costo computacional y qué me funciona mejor para optimizar sin perder de vista la generalización. Por ejemplo, el número de neuronas ocultas de una capa, obviamente si agrego más neuronas, tengo más expresividad, tengo más riesgo de hacer sobreajuste y también tengo más cálculos que hacer. Si tengo muy pocas neuronas, corro el riesgo de hacer subajuste por el contrario, ¿no? Por ejemplo, acá está el learning rate, ya lo vimos. El ancho del kernel de convolución tiene que ver también con el número de neuronas de una capa oculta, o sea, es equivalente. Bueno, si usar cero padding o no, es otro posible hiperparámetro que se puede variar. El weight decay, por supuesto, esto tiene que ver con el lambda del término de regularización. Obviamente, un lambda muy grande va a ser más fácil la optimización, porque va a condicionar mejor esas matrices hessianas, pero al costo de, tal vez, regularizar demasiado la superficie de decisión, la frontera de decisión. Bueno, y también el dropout rate, que es la probabilidad con la que apago neuronas en dropout, también me da este balance entre expresividad y regularización.
Bien, la recomendación general para hacer la búsqueda de hiperparámetros es hacer una búsqueda multiescala, o sea, primero una búsqueda, grosso modo, variando los valores con saltos grandes, ¿sí? Utilizando pocas iteraciones para rápidamente ver si esos hiperparámetros funcionan o no, y luego que tengo un margen, una noción más o menos a grandes rasgos de dónde están los buenos valores, ahí puedo volver a ejecutar una búsqueda en una grilla más refinada. Obviamente, si durante la prueba de hiperparámetros veo que el loss empieza a aumentar y no disminuir, claramente hay algo mal y puedo cortar ese proceso de entrenamiento para no perder tiempo con valores que no me van a llevar a ningún lado. Con respecto al espaciado de los hiperparámetros que busco en la grilla, siempre es conveniente usar una escala logarítmica. ¿Sí? O sea, como no sabemos el orden de magnitud a priori, que es el correcto para ese hiperparámetro, buscar en escala logarítmica. Y vamos a ver por qué una búsqueda aleatoria puede ser mejor que buscar en valores fijos en una grilla. Otra técnica que se puede usar, otra recomendación, es monitorear en los pasos de descenso por gradiente cuánto es el incremento relativo de los pesos, o sea, cuánto cambia cada peso con respecto a su valor actual. Y acá se recomienda, bueno, es un número, es una recomendación, no, hay que tomarla con pinzas, pero bueno, un 10 a la menos 2. Esta figura está buena, explica por qué a veces hacer una búsqueda aleatoria puede ser más conveniente que una búsqueda por valores fijos en una grilla. Imagínense que tenemos cierta red neuronal y tenemos dos hiperparámetros que queremos buscar. Y bueno, en el eje en el eje horizontal tengo un hiperparámetro, vamos a probar 3 valores posibles en esta grilla. Y este es un parámetro importante. Entonces, si vemos la curva esta verde, lo que me está diciendo es cuánto varía la performance de este modelo para distintos valores de este parámetro. En el eje vertical tengo otro parámetro que no es tan importante, y la performance no varía tanto cuando yo varía este parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la búsqueda de la grilla, voy a perder mucho tiempo explorando este hiperparámetro que en realidad no era importante, y cualquiera de los 3 valores me da más o menos igual. Y por otro lado, cuando explore es posible que por el espaciado de la grilla me pierda esta zona de mejor performance. Sin embargo, o sea, pagando el mismo costo, o sea, haciendo 9 pruebas de hiperparámetros, pero eligiéndolos al azar, voy a estar de alguna forma explorando más el espacio del parámetro relevante. O sea, la información que me van a dar las 9 pruebas sobre el parámetro relevante es mucho más rica que en este caso. Y, o sea, vendría a ser que aprovecho todas las exploraciones, todo el tiempo que perdí explorando el parámetro no relevante, bueno, me está dando en este caso información mucho más útil sobre el parámetro relevante. ¿Se entiende? Sí, una pregunta. Sí. Ahí si eligieras la grilla igual de forma un poco más conveniente, o sea, que no haya superposición, digamos, en el eje, por ejemplo, en los ejes, o sea, como buscando justamente poder muestrear en cada dimensión lo máximo posible, ¿no? Claro. ¿No sería lo mismo? O sea... A ver. Que no haya superposición. Tipo diagonal. Claro, en diagonal, sí. O sea, elegir de forma conveniente la grilla para poder muestrear la misma cantidad, o sea, mayor cantidad en cada dimensión, ¿no? Sí, o sea, claro, vos decís, por ejemplo, poner los 9 así. Claro. Por un lado sí, o sea, en este caso sí te resuelve, pero también puede pasar que haya 2 hiperparámetros que tengan cierta relación entre sí. Entonces, acá estás fijando esa relación. O sea, podría ser que haya una interacción rara entre los 2 hiperparámetros y que tuvieras combinaciones de los 2 hiperparámetros que andan mejor, que acá no lo estás viendo. O sea, acá estás viendo, digamos, la performance marginalizando sobre un parámetro, pero podría ser que hubiera interacciones entre los 2. Por ejemplo, yo qué sé,
learning rate, ¿no? Y el decay. Claro, Si vos fijas en diagonal, en verdad no está bueno eso. claro, Tendrías que hacer algo más aleatorio. claro. Está buena la pregunta. Ahora una pregunta. Esta parte de hacer como una búsqueda aleatoria es, digamos, después de que hiciste la búsqueda más gruesa por grilla o No, no necesariamente, puede ser la búsqueda inicial también. lo único que pones es como un rango, Claro, vos acá digamos, fijar estás parámetros. fijando un rango acá y un rango acá. Ahí va. Lo que decíamos en la slide anterior es, bueno, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero básicamente movernos en escala logarítmica. Vamos a ver un ejemplo con código vamos a ver un ejemplo de un procedimiento de entrenamiento de una red sencilla, en un caso sencillo, para ver qué se puede hacer. El primer paso, opcional, es preprocesar los datos. Esto en general se hace sobre todo lo que es centrarlos. ¿Sí? Acá en este caso, si fueran imágenes, lo que estamos haciendo es restar la imagen promedio, o sea, llevar el eje de coordenadas al centro de la nube de datos. Si quisiéramos normalizar elemento a elemento la varianza, para tener varianza 1 en cada dirección. Segundo paso, elegimos una arquitectura. En este caso, este ejemplo se hizo con una arquitectura sencilla, con una capa oculta de 50 neuronas. Y vamos a usar las imágenes de CIFAR 10 que usaron en el práctico, que tienen dimensión 3072, o sea, 32 por 32 por 3. Y a la salida tenemos 10 salidas, ¿no? Que son las 10 clases. Lo primero que hacemos es, bueno, inicializamos el modelo con una capa oculta, una capa de salida. Lo primero que hacemos es calcular la función de costo sin regularización, ¿no? Y esto chequeamos el valor que nos da un 2,3, que es lo correcto para el logaritmo. ¿Se acuerdan que la función de costo es el logaritmo de la clase correcta? Si las salidas son aleatorias, la probabilidad de la clase correcta me daría un décimo, el logaritmo de un décimo es menos 2,3. El primer chequeo de que está todo bien es subir un poco la regularización, y ahí la función de costo debería subir por el término más lambda R de W, ¿no? Ahora, siguiente paso que se recomienda es tomar un subconjunto muy pequeño de imágenes del dataset de entrenamiento y tratar de sobreajustarse a esas imágenes. Entonces, en este caso, tomamos 20 imágenes del conjunto de entrenamiento. Ahí vamos a entrenar esta red y le vamos a pasar las mismas imágenes como validación. La idea es que es ver que efectivamente podemos sobreajustar sobre un conjunto muy pequeño de imágenes. También de vuelta apagamos la regularización y usamos un método estándar de descenso por gradiente estocástico. Efectivamente acá haciendo esto llegamos a que tenemos un 100% de performance, de accuracy en este conjunto de 20 muestras. Esto es una forma muy útil de debuguear una red neuronal. O sea, si no logramos sobreajustar en un conjunto pequeño, es que hay algún problema. Bueno, hacer este ejercicio nos puede apuntar hacia dónde está el problema. Ahora vamos a entrenar con el conjunto entero y validar con el conjunto entero de validación. Y ahora le agregamos un poquito de regularización. Y empezamos a explorar el learning rate con un valor muy pequeño, 1 a la menos 6. Entonces lo que vemos acá en este ejemplo es que con un valor de learning rate tan pequeño, la función de costo baja muy lentamente. Ahora, si se fijan, por otro lado, la performance en entrenamiento y en validación también está empezando a subir un poquito. ¿Sí? Sube de 0,1, que es lo que haría al azar, a 0,2, o sea que ya un poquito más está clasificando.
Sin embargo, la función de costo se mantiene igual. ¿Alguno tiene idea de por qué puede pasar esto? De que esté mejorando un poquito la performance en entrenamiento, pero no se vea reflejado en el valor de la función de costo. Primero, hay que tener en cuenta qué función de costo se usó, ¿no? En este caso, no se los dije, pero se usó el softmax con la entropía cruzada. Se supone que la entropía cruzada básicamente es menos log de la probabilidad de la clase correcta. Bueno, lo que está Ahí pasando- se supone que estás con no con todo el conjunto de entrenamiento, sino con una parte chiquita. O ya pasaste. No, con todo el conjunto de entrenamiento. Esta es la función de costo para una muestra. Por otro lado, el accuracy se calcula midiendo cuántas muestras clasificó correctamente de todas las muestras, ¿no? Entonces, Y ese accuracy... puede ser porque el softmax era ese dio los cosos, entonces la sumatoria de los scores. Entonces te puede quedar que algún error sea muy alto de algunas clases, ¿no? Y que otras están mejorando, pero hay algunas que quedan mal. Entonces se están pesando más esas que las otras. Esa es una buena respuesta, sí. Efectivamente, esa es una posibilidad. Hay otra, y es que... de hecho, tal vez tu respuesta sea más adecuada que lo que yo voy a decir. Pero también lo que pasa es que la performance se calcula viendo cómo clasificó. Para clasificar se toma el argmax de las probabilidades, ¿no? De las probabilidades de cada clase. Entonces, es posible que la probabilidad esté un poquito por encima de la clase correcta, esté un poquito por encima de 0,1, o sea que sea mayor que las demás, pero apenitas. Entonces, esto va a seguir teniendo un costo alto, porque está lejos de 1, pero va a ser mayor que las demás. Bueno, ese tipo de cosas interesantes que puede estar interesante ver durante un ejercicio así de entrenamiento para estar seguros de que todos están dando bien. Bueno, en este caso, como decíamos, la función de costo baja demasiado despacio. Claramente este learning rate es demasiado bajo. Bueno, se quedó cortada acá la imagen, pero ahora se prueba con 1 por 10 a la 6 para el learning rate. Enseguida nos da nonce. Esto les pasaba a algunos en el práctico. Bueno, ahí lo que puede pasar es que el softmax esté dando ceros y la división por 0, bueno, me está dando un none. Probamos algo más chico, un 3 por 10 a la menos 3. Ahí la función de costo también divergió, se fue a infinito. Todavía está muy, muy alta. Bueno, a grandes rasgos, un rango recomendable de valores de learning rate para explorar, más o menos entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. Obviamente esto es dependiente de cada problema, cada conjunto de datos y cada función de costo, ¿no? Pero en general, casi todas las learning rates siempre andan medio por ahí. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que hablábamos de hacer la búsqueda aleatoria en el espacio logarítmico. Acá lo que hacemos es, para el peso de la regularización, o sea, el weight decay, y para la tasa de aprendizaje, hacemos 10 a un número aleatorio, ¿sí?, sorteado de la distribución uniforme entre menos 5 y 5. Hasta acá para la regularización, vamos a tomar entonces un número al azar entre 10 a la menos 5 y 10 a la 5. O sea, es un rango bastante grande. En base a lo que vimos del learning rate, vamos a tomar un número al azar entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6. Entonces, acá hacemos 100 entrenamientos con pocas iteraciones. Y acá fíjense que hay solo 5 epochs. Y imprimimos el valor de clasificación en el conjunto de validación y los dos parámetros que exploramos.
Entonces vemos acá que hay algunos que están por encima del 40%, que son estos tres marcados. Bueno, vemos que el learning rate está cerca de 1 a la menos 4 por ahí. Bueno, el void decay varía un poco más, se ve que es mucho más sensible al learning rate que al void decay. Entonces, una vez que tengo una idea a grandes rasgos de por dónde debería andar el learning rate, ajusto el rango para hacer una búsqueda más fina, ¿sí? Fíjense que acá el learning rate empiezo a explorar, en vez de entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6, entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, y lo mismo para el rango de la regularización. Entonces vuelvo a ejecutar 100 iteraciones de entrenamiento, de pequeño entrenamiento, y efectivamente al buscar en una grilla más fina, ya encuentro parámetros, encuentro valores de los hiperparámetros que me dan mucho mejor performance en validación, por arriba del 50%. En resumen, bueno, vimos funciones de activación y bueno, la conclusión era en general probar con ReLU o Liquid ReLU y después en general se andan bien y si se quiere exprimir un poco más, probar alguna de las otras variantes. Vimos que vale la pena preprocesar los datos para que tengan media nula. Para la inicialización de los pesos, vimos dos métodos, el método de Xavier, que era ese de inicializar con varianza 1 sobre raíz de n, donde raíz de n es la entrada, el tamaño de la entrada, o el de Kai-Ming, que agregaba el 2. Esas son las dos inicializaciones típicamente usadas, sobre todo la de Kai-Ming, cuando usen ReLU o Liquid ReLU. Para el bias, inicializarlos en 0 o inicializarlos en valores levemente positivos, para no caer en la zona muerta del ReLU. Después vimos que en cuanto a la normalización de los datos, de tenerlos en media nula, batch normalization es un método que nos permite imponer esa normalización en las capas intermedias de la red, y esto mejora el entrenamiento y además regulariza. Vimos algunos tips sobre cómo monitorear el proceso de aprendizaje para hacer la búsqueda de hiperparámetros, o sea, primeramente para verificar que la red está bien implementada y que no hay algún tipo de bug. Y después vimos en la búsqueda de hiperparámetros, dos conclusiones importantes, es buscar en espacio logarítmico, por ejemplo, o sea, para permitirse un rango grande en las órdenes de magnitud que vamos a explorar. El concepto de la búsqueda aleatoria en vez de una grilla, y el concepto de la búsqueda más multiescala, que es primero probamos a grandes rasgos algunos valores y vamos refinando a medida que vamos encontrando zonas de los parámetros que parecen andar mejor. Bueno, después está el hiperparámetro más general, que es la arquitectura en sí, ¿no? Bueno, ahí también hay muchas arquitecturas que ya están establecidas, que andan bien, no hay por qué ponerse a innovar para cada problema, aunque capaz que algunos problemas sí vale la pena, pero lo mejor siempre es empezar con una arquitectura que está validada en varios problemas. Sobre arquitecturas, lo vamos a ver el martes que viene con Guille Carvajal, que va a dar alrededor de 5 arquitecturas tal vez de las más populares y las que están más validadas, digamos. Bien, eso es todo por hoy. Si tienen algunas dudas, yo me puedo quedar conversando, no hay problema. ¿Preguntas, comentarios? Tal vez la respuesta es por experimentación, pero ¿por qué todas las funciones de activación se parecen a ReLU? Bueno, todas no, casi todas. Tipo, ¿por qué no hay por ejemplo, yo que sé, una gaussiana? Por ejemplo. No, bueno, una gaussiana creo que seguro sería un problema porque no es invertible, entonces tenés valores que te dan la misma salida. Sí, como decís, probablemente sea por experimentación que las funciones terminan pareciéndose a la ReLU. Creo que, o sea, básicamente lo que necesitas es tener una especie de zona activa
y una zona inhibida, y un comportamiento casi lineal para tener buenos gradientes. Creo que esa es un poco la intuición que yo tengo. Haciendo memoria, yo sé que hay alguien que demostró que las funciones de activación, si son monótonamente crecientes, es como que están aseguradas para converger. O sea, no me acuerdo quién era, pero está como demostrado, tengo entendido. O sea que no puede, la GELU es como que no cumple esto, pero parece funcionar. Sí. Bueno, no lo cumple en una zona muy pequeña, y sí, o sea, efectivamente parece funcionar. Creo que se usa, si no me acuerdo mal, se usa bastante en modelos de lenguaje. Vamos a ver en algunas clases el Transformer, que es un típico modelo de lenguaje moderno con redes neuronales. La convergencia también va a depender de otras cosas, no solo de la función de activación, ¿no? O sea, ¿cómo demostrás que solo con la función de activación ya te aseguras convergencia? No sé. Sí, no, ya demostrar convergencia de por sí es un problema extremadamente difícil. Lo que puede ser que una función simple como la ReLU, si quisieras ponerte a hacer una prueba teórica, tal vez te simplifica los cálculos, y creo que muchos papers teóricos, de hecho, usan como ejemplo la ReLU justamente por eso. Una pregunta. ¿Para qué parte de los cálculos es que precisas que sea invertible la función de activación? Bueno, es sobre todo porque vos necesitas saber qué valores fueron los buenos, ¿no? Entonces, si vos tuvieras algo no invertible como la gaussiana, o sea, no sé, imagínate, vos querés llevar tu salida a este valor. Entonces, ¿qué entrada te servía? ¿Esta o esta? No sabes, no tenés, como que no tenés, hay una, ¿cómo se dice? No me sé la palabra, pero ahí tenés, tenés el problema que no sabés cuál de esos dos valores en realidad a la entrada es el que querés. O sea, sabés que querés a la salida este valor, pero no tenés forma de saber cuáles son los dos valores de entrada. Voy a pausar la grabación por acá. José, yo tengo una pregunta del práctico, de la parte de batch normalization. Cuando haces las pruebas en test, digamos,